Bienvenidos al programa El Reino de Cristo, conducido por Ángel Palacios. Los reinos de este mundo son temporales. Los reinos de este mundo son limitados. Por más poderosos que se crean los reyes de la tierra, su poder es limitado, en el tiempo y en el espacio. El único reino que existirá por siempre y para siempre es el reino de Cristo. Quédate en este programa y hagamos juntos y proclamemos juntos el reino de Cristo. El reino de Cristo. Muy buenas noches, queridos hermanos en Jesucristo nuestro Señor. Agradeciendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo el don de la vida, el propio y el de todos ustedes, así como el de todos nuestros hermanos en el mundo, iniciamos este programa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como es costumbre, vamos a tomar nuestra meditación del día del Evangelio propuesto por nuestra Santa Madre Iglesia Católica Romana, que corresponde al Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos del 16 al 20. En aquel tiempo, después de lavarle los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: Yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he escogido, pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura, que dice: El que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que, cuando suceda, crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomemos, como es costumbre también, de la cadena de oro, la cadena áurea de Santo Tomás, recopilada por Santo Tomás, y comenzamos con San Juan Crisóstomo. Hasta ahora no ha hablado solo a Pedro, sino a todos, como diciendo: Vosotros me llamáis Maestro y Señor. Aquí aduce sus propias palabras y después, para que no crean que se las aplican por favor especial, añade: Y decís bien, lo soy en verdad. Continúa San Agustín: Se ha mandado al hombre, en Proverbios 27, no te alabe tu propia boca, sino que te alabe la boca de tu prójimo, porque es peligroso que se complazca en sí mismo el que quiere evitar la soberbia. Mas aquel que está sobre todas las cosas, por mucho que se alabe, no se ensalzará demasiado. Ni puede decirse rectamente que en Dios hay arrogancia, porque el conocer a Dios aprovecha únicamente a nosotros, no a Él. Ni nadie lo conoce si Él mismo no se da a conocer. Luego, si por huir de la arrogancia no se hubiese alabado, nos hubiera privado de su conocimiento. ¿Y cómo la verdad ha de temer incurrir en arrogancia? Nadie puede reprender el que se considere maestro, aun el que solo lo mire bajo el concepto del hombre, porque hay que conceder que aún los mismos hombres son llamados maestros, y toleran la denominación sin arrogancia en las artes que profesan. Y podrá reprochársele al que se considere señor de sus discípulos, tratándose de hombres que en el concepto vulgar carecían de ilustración. Porque cuando es Dios el que habla, nunca hay arrogancia en tanta excelsitud, nunca mentira en la verdad. El estar sometidos a tanta grandeza, el servir a la verdad, es para beneficio nuestro. Y así decís bien al llamarme Maestro y Señor, porque lo soy, y si no lo fuera, dirías mal en lo que decís. Muy curioso cómo San Agustín entra a esta apologética, esta apología, de que el propio Señor diga: y decís bien porque lo soy en verdad. El Señor está diciendo simplemente la verdad. Y al decir la verdad no puede haber alabanza. El Señor no se está alabando a sí mismo. Simplemente está diciendo. Es muy curioso, San Agustín parece que no toma la palabra central del Evangelio, porque no lee en griego y seguramente lee solamente en latín,
Así que las palabras, igual que nuestro castellano, cuando dice para que crean que yo soy, pues ni siquiera las comenta. Pero si lo hubiera leído en griego, habría leído ego eimi. Es decir, Yahvé, yo soy Dios. Que habría podido comentar en ese sentido, ¿verdad? Bien, continúa Orígenes. No hacen bien en decir, según Mateo 7:23, Señor, aquellos a quienes se ha dicho, apartaos de mí, vosotros que obráis la iniquidad. Pero los apóstoles decían rectamente, Maestro y Señor. No dominaba en ellos la maldad, sino el verbo de Dios. Si pues yo que soy Señor y Maestro he lavado vuestros pies, también vosotros debéis lavaros mutuamente. Bien. Igual, Orígenes, que es realmente un escritor al cual sigue bastante Santo Tomás, también se va por la parte espiritual. Tiempo antes que Agustín, Orígenes tendrá alrededor de casi más de 100 años antes que San Agustín. Y los dos tienen marcadamente una tendencia espiritual en la cuestión de la explicación teológica, a diferencia de muchos de los otros, como San Juan Crisóstomo, que continúa. Toma el ejemplo de cosas mayores para que nosotros obremos en las menores, porque ciertamente Él es el Señor, y nosotros lo haremos con nuestros consiervos, si lo hiciéremos. Por eso añade, os he dado ejemplo, para que, así como yo lo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Y esto es bien interesante. Hace unas semanas, en el Triduo Pascual, que bendito sea Dios, este año me tocó la bendición de celebrar el Jueves Santo en un centro de rehabilitación al cual yo voy a atender. Y fue una experiencia muy, muy bonita. Fue la primera vez que se les celebra a los hermanos ahí parte de lo que es el Triduo Pascual. Solamente fueron 2 días los que celebré, porque no estaban acostumbrados, se les hacía pesado. Celebramos ahí el jueves y celebramos el sábado, por la gracia de Dios. Y fue una experiencia muy, muy particular, de la cual voy a ir platicando un poco más al final. Pero esta cuestión, ¿verdad? Pensar, meditar que es Dios mismo el que está arrodillado delante de los apóstoles, lavándole los pies. Y no vayan a pensar que les dijo el Señor, miren, mañana vienen con los pies bien lavados, las uñas cortadas, que el que le huele los pies no venga. No, los agarró a todos e inclusive al traidor. Eso es algo que debemos realmente de meditar y entender, y sobre todo escuchar las palabras. El Señor nos dice, les he dado ejemplo, háganlo ustedes también. Dice San Beda, primeramente el Señor realizó en sus hechos lo que después enseñó con palabras. Y San Agustín, esto es, oh bienaventurado Pedro, lo que ignorabas, esto que prometió que después sabrías. Y Orígenes, hay que considerar ahora si es de absoluta necesidad, para perfeccionarse en la doctrina de Jesús, el tomar como precepto absoluto el lavatorio sensible de los pies. Por esto dice, debéis lavaros mutuamente los pies. Pero esta costumbre no se practica, o se practica raras veces. Fíjense, ahí es bien curioso, como en un momento dado los escritores que se dicen espirituales se salen por la tangente en un momento dado, ¿no? Pues ¿para qué? Orígenes va a estar hablando de un lavatorio de pies espiritual. Pero cuánto bien nos hace arrodillarnos delante de nuestros hermanos para lavar los pies. Cuánto bien nos haría que no fuera solamente una vez al año, sino varias. Bastante bien para calmar aquellas ansias de soberbia que generalmente nos van llegando a tantos. Dice San Agustín, existe entre muchos esta costumbre de humildad cuando mutuamente se reciben en hospedaje, hablando de lavado los pies. Y hacen esto los hermanos unos con otros aún de manera visible. Y así será mejor y sin género de controversia, más conforme a la verdad, el que se haga de mano propia, para que ningún cristiano se desdeñe en hacer lo que practicó Cristo. Porque al inclinar la cerviz delante de un hermano, despertamos en su corazón los efectos de humildad, o si ya los tenía, los hacemos más fervorosos. Pero no solamente en el corazón del otro,
el inclinarnos de nosotros requiere un esfuerzo de humildad. Prescindiendo de este sentido moral, ¿podrá acaso alguien librar a su hermano del contagio del pecado? De esta manera confesémonos mutuamente nuestros pecados, perdonémonos los unos las faltas de los otros, oremos mutuamente para que nos sean perdonados, y así mutuamente nos lavemos los pies. Ahí están precisamente tanto Orígenes como Agustín en esa idea ya más bien espiritual, que durante tantos años permitió coexistir una soberbia tremenda dentro de muchas personas, junto con una supuesta humildad que más bien era puro fariseísmo, y que a la fecha todavía sigue habiendo grandes fariseos escondidos en una supuesta humildad externa. Continúa Orígenes. Este lavatorio espiritual de pies del cual se ha hablado no puede realizarse con perfección sino por el mismo Jesucristo, y de una manera secundaria por sus discípulos, a los cuales dijo: vosotros debéis lavaros mutuamente los pies. Jesús lavó los pies de sus discípulos como maestro, y de sus siervos como Señor, porque el fin del maestro es hacer a sus discípulos semejantes a él, lo cual se ve en el Salvador con más claridad que ningún otro maestro o Señor, pues quiere que sus discípulos sean como su maestro y Señor, no teniendo un espíritu de servidumbre, sino un espíritu de filiación, con el que claman Abba Padre. Mas antes de hacerse semejantes a su maestro y Señor, necesitan del lavatorio de pies como discípulos imperfectos que conservan resabios del espíritu de servidumbre. Cuando, pues, alguno de ellos llegare al grado de maestro y Señor, podrá entonces imitar al que lavó los pies de sus discípulos y lavar los pies con la doctrina como maestro. Fíjense ahí, yo voy a retomar esto regresando, porque la verdad pues no estoy nada de acuerdo con este comentario que es de Orígenes. En un momento continuemos, queridos hermanos. Estás en tu programa El Reino de Cristo, con Ángel Palacios. Enseguida volvemos. Nuestro compromiso como laicos es hacer presente el reino de Cristo en la tierra. Continúa con nosotros y descubre cómo. Estás en tu programa El Reino de Cristo. Continuamos, queridos hermanos. Quiero aprovechar para enviar un muy afectuoso saludo a todos nuestros radioescuchas y a todos los hermanos que nos ven también por internet, recordándoles que estamos transmitiendo en vivo desde aquí de las instalaciones de Radio Koinonia en Camino Verde. A todos los hermanos que están en la mesa, los hermanos que están en el centro, los que nos escuchan en Otay, los que nos escuchan por el lado de la Presa, por el Mariano Matamoros, por el Florido, por el Salvatierra, por playas de Tijuana, tan grande y tan bondadosa que es nuestra ciudad de Tijuana, nuestra querida ciudad de Tijuana. Un saludo también a los hermanos que nos escuchan en las ciudades hermanas de playas de Rosarito y de Tecate, por supuesto. Y del otro lado de la frontera, allende la frontera, pues desde San Isidro, El Cajón, etcétera, hasta Chulavista, San Diego, y no sé hasta dónde alcance a llegar. Y a todo el mundo donde nos escuchan a través de esta maravilla que es la web. Regreso al comentario de Orígenes. Fíjense cómo él dice: cuando alguno de los discípulos llegara al grado de maestro y Señor, podrá entonces imitar al que lavó los pies de sus discípulos y lavar los pies con la doctrina como maestro. Fíjense qué chistoso, ¿no? ¿Acaso Cristo Jesús lavó los pies de los discípulos con la doctrina? ¿No fue precisamente un acto sensible en donde él se arrodilló a lavar los pies? La palabra del Señor, que nosotros aclamamos en el Evangelio, ciertamente que lava de todos los pecados. Así que no es con la doctrina como se lavan los pies, es con el amor, pero sobre todo con el amor generado por el Espíritu Santo y por la palabra del Señor. Veamos qué tan fácil es poder irnos yendo por la orilla y la tangente
y comenzar a soñar que somos muy piadosos, porque somos muy espirituales, cuando en realidad nuestra caridad no llega más allá de nuestra mano, porque la tenemos bien cerrada y apretada, que no queremos compartir ni siquiera medio centavo del que se nos pueda caer de la bolsa. No queremos compartir una sonrisa que forzada pueda salir de nuestros labios, de nuestra cara. No queremos compartir una mano extendida y abierta para levantar al hermano caído, que cuántas veces vemos con repugnancia, porque es sucio, porque es ignorante, porque según nosotros es indigno. Y nos volvemos fariseos, hermanos. Continúa el Crisóstomo. Aún los exhortaba a que lavasen los pies cuando añadió: en verdad os digo, no es el siervo mayor que su señor, ni el apóstol mayor que el que lo envió. Como diciendo: luego, si yo he hecho estas cosas, con mayor razón conviene que vosotros las hagáis. Y continúa Teofilacto. Aconseja aquí a los discípulos por necesidad, dado que ellos habían de llegar a las dignidades, unos en un grado, otros en otro, y para que no se encelen mutuamente, les serena las conciencias. ¿A cuáles dignidades tendríamos que preguntar? ¿A cuáles dignidades van a llegar los discípulos que no tuviera el Cristo Jesús? Por el amor de Dios. Aconseja que los discípulos, porque ellos van a llegar a las dignidades. ¿Cuáles dignidades? ¿Qué dignidades tiene cualquier hombre delante de Dios? Deberíamos de temblar todos, y más aquel que se sienta o que le sea llamado como digno de temblar delante del Señor. Cuánto humo en la cabeza, hermanos, con esto de las dignidades. Algo que se ha ido petrificando en la mente y en el corazón con una cardioesclerosis de tantos. Cuando los discípulos comienzan a pelearse entre ellos para ver quién es el mayor, el Señor les dice: el que quiera ser grande entre ustedes, que sea el servidor de todos. El que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. El esclavo, no el amo, no el rector, no el maestro, no el Señor, el esclavo. ¿Qué es lo difícil de entender? Lo que pasa es que no nos gusta doblar la testuz. Continúa San Beda: porque el conocer el bien y no ejercerlo no es cosa que pertenece a la felicidad, sino a la condenación, según la carta de Santiago. Al que conoce el bien y no lo practica, el pecado está con él. Y añade: si sabéis estas cosas, seréis bienaventurados al ejecutarlas. Es decir, si nosotros sabemos qué tenemos que hacer y no lo hacemos, pues es precisamente ya nuestra conciencia nos reclama y nos acusará delante de Dios. Continúa San Juan Crisóstomo: porque el saber es propio de todos, pero el obrar no es de todos. Después reprendió al traidor, no de una manera clara, sino velando las palabras, cuando añadió: no hablo de todos vosotros. Y San Agustín continúa, como diciendo: entre ustedes hay quien no será bienaventurado, ni obrará aquellas cosas. Yo sé a quienes he elegido. ¿A quiénes sino aquellos que serán bienaventurados haciendo lo que él manda? Luego Judas no es de los elegidos. ¿Cómo pues dice en otro lugar, en Juan 6, ¿acaso yo no os he elegido a los 12? Es porque él fue elegido para otra cosa necesaria, pero no para la bienaventuranza acerca de la que se dice: bienaventurados seréis si hacéis estas cosas. Yo aquí también, con todo respeto para San Agustín, difiero un poco. Difiero porque en San Juan también, al final, el Señor, cuando Judas se le acerca, tiene una expresión muy hermosa. File, le dice a Judas: amigo, con un beso traicionas a tu maestro. Jesús amaba al Iscariote. Claro que lo amaba. No lo escogió para la condenación.
Ahí hay uno de los problemas que todavía nos cuesta tanto trabajo. Es tan fácil pensar, no, pues si Dios ya sabe todo, lo que pasa es que lo escoge para tal o cual cosa. No es así. A todos nos llama para ser felices, a todos nos llama la bienaventuranza, pero cada uno en uso o abuso de su libertad rechaza la salvación o la acepta. Dice Orígenes: no creo que pueda rectamente referirse a la frase, no lo digo de todos, aquella otra, seréis bienaventurados si hacéis estas cosas. Porque todo esto puede aplicarse a Judas como cualquier otra persona al decir bienaventurado será el que haga estas cosas. Así esta frase debe relacionarse con aquella otra. No es el siervo mayor que su señor, ni el apóstol mayor que el que lo envió, el enviado. Porque Judas, como era siervo del pecado, no lo era del verbo de Dios, ni apóstol, pues el diablo había penetrado en su corazón. Y así, conociendo el Señor a los suyos, no conoce a los que no lo son. Por esto no dice yo conozco a todos los presentes, sino yo conozco a los que he elegido, como diciendo conozco a mis elegidos. Dios conoce a todos. Dice también Jacques Maritain, siguiendo a Santo Tomás, que Dios conoce del mal, precisamente porque nosotros en nuestra libertad, en el abuso de nuestra libertad, lo hacemos patente. El mal no proviene de Dios, sino del abuso de nuestra libertad. Así que Dios conoce, claro que conoce a todos. Y es fácil juzgar después del tiempo, y es fácil también escudarse pensando, bueno, lo que pasa es que el Iscariote ya desde el principio estaba condenado porque el diablo estaba en su corazón. Cuando yo hago la meditación de este evangelio, la verdad tiemblo, hermanos, tiemblo. Pensando, como en alguna vez lo he expresado, hago oración frecuente con el Señor y le digo, Señor, si tú sabes que algún día yo me podría separar de ti, quítame la vida siendo tu amigo. Llámame a cuentas cuando todavía soy tu amigo. No me dejes alejarme de ti. ¿De qué me sirve la vida esta si me alejo del Señor? De nada para la condenación eterna. Prefiero morir, ser llamado antes por misericordia de Él, si es que hubiera ese riesgo. Pero el que piensa que el otro ya estaba condenado, ya estaba como pelagiano, ¿verdad? Como Pelagio, es que ya estaba predestinado. De ninguna forma. Eso sería jugar con nuestra libertad. Y Dios no juega con nuestra libertad. Dios respeta nuestra libertad. ¿A qué punto? Al punto de que nos permitió y nos sigue permitiendo derramar la sangre de su Hijo amado. ¿O me vas a decir que solamente con el Señor le hemos sacado la sangre, que tú y yo ya no tenemos? Y cuando hacemos un pecado grave, ¿a quién afectamos? Ciertamente a Dios, pero también a nuestros hermanos. ¿Y no nos ha dicho el Señor, lo que hagas con el más pequeño de mis hermanos, conmigo lo hiciste? Cuando hacemos adulterios, cuando robamos, cuando matamos, seguimos matando al Señor Jesús. Hasta ahí llega nuestra libertad actuante y presente. De ninguna manera es un engaño, es real. Y a cada momento tenemos enfrente los dos caminos, el de la salvación o el de la condenación. Dios, que nos ama, quiere salvarnos, pero solamente tú y yo podemos aceptar esa salvación libremente. En un momento continuamos, hermanos. Estás en tu programa El Reino de Cristo, con Ángel Palacios. Enseguida volvemos. Nuestro compromiso como laicos es hacer presente el reino de Cristo en la tierra. Continúa con nosotros y descubre cómo. Estás en tu programa El Reino de Cristo. Continuamos, queridos hermanos. Quiero aprovechar también para agradecer a todas las personas que nos mandan saludos, a Morney, a Joaquín y Anet, a Lupita y a su papá también, a nuestro hermano Albino también, que por ahí se comunicaba. Todos los hermanos, son varias personas que después nos hacen saber. Muchas gracias por sus palabras de aliento.
Espero en Dios que de alguna manera pueda servir para que nos ilumine su palabra. Continuamos, por cierto, les quiero seguir exhortando, seguir diciendo que apoyen, todos apoyamos de alguna manera a Radio Koinonia, pues apoyen, estamos todavía terminando la cuestión del Radiotón. En Oxxo, Banamex, tenemos la cuenta 4766-8402-2088-1291. Eso es en México. Y en Estados Unidos está Bank of America con la cuenta 325013-788447. Entonces, pues invitarlos, agradecerles a los que ya han cooperado, a todos los que juntan sus 3 pesos con 50 todos los días, que a veces es un buen sacrificio, y a muchos de los que nos escuchan, pues que sean compartidos, que no tengan miedo para apoyar un poco. Entre todos podemos hacer continuar este esfuerzo de evangelización. Continuamos con San Juan Crisóstomo. Después, para no llenar de tristeza a muchos con sus palabras, añade: pero para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantará su pie contra mí, manifestando que no era entregado ignorantemente, cosa que era muy suficiente para retener a Judas. Y no dijo me entregará, sino levantará contra mí su pie, queriendo desfigurar el engaño y el ocultamiento de las acechanzas. Continúa San Agustín: ¿qué otra cosa significa levantará su pie sobre mí si no me pisoteará? En lo cual se alude a Judas traidor. Y otra vez el Crisóstomo: y dijo, quien come pan conmigo, esto es, quien ha sido alimentado por mí, el que comió en mi mesa, para que no nos escandalicemos jamás si sufrimos alguna injuria de los criados o de las personas de inferior calidad, atendiendo al ejemplo de Judas, que habiendo gozado de bienes infinitos pagó tan mal a su bienhechor. Y San Agustín: los que habían sido elegidos comían al Señor, y él comía el pan del Señor contra el Señor. Aquellos la vida, la pena, porque el que come indignamente come su propio juicio, dice la 1 Corintios. Os lo digo, prosigue, antes de que suceda, para que cuando se realice creáis que yo soy, a saber de quién predijo la Escritura. ¿Se fijan? O sea, ahí está el comentario de San Agustín, ¿verdad? Dice, ¿de quién predijo la Escritura? Pues sí, del profeta, ¿no? No alcanza a leer esa diferencia, esa palabra extraña, ego e mí, ¿verdad? Esto recibe también un recado aquí, un saludo de Carmen, de nuestra hermana Carmen Bonilla, de Myanmar, precisamente, ¿verdad? Muchísimas gracias. Me encomiendo a sus oraciones también. Y cuente con mis oraciones también. Esperemos en Dios con el esfuerzo, el programa, y yo creo que el esfuerzo de la radio continúa. Hay que esperar en Dios. Muchas gracias. Bien, continúa Orígenes: y no se dijo a los apóstoles para que crean, como si ellos no creyesen, sino que esta locución equivale a decir que creyendo obréis. Perseverando en vuestra creencia, no toméis ningún pretexto para la repulsa, porque todas las cosas que fortalecían en la fe de los discípulos consideraban en primer término el cumplimiento de las profecías. Es curioso, pero a muchos se les dificulta pensar y creer que los discípulos a esas alturas todavía no creían que Jesús es Dios. Y es cierto, no lo creían todavía. Tan no lo creían que vemos cómo todavía después de que se les había dicho que había resucitado, ellos seguían tristes. Y solamente cuando ya se les presenta al Señor en medio de ellos, el primer día de la semana, es cuando creen. O sea, les estaba costando mucho trabajo, ¿no? Ahora es muy fácil decir, ay, pero si es de lo más natural creer que Jesús es Dios. Sí, ahora que ya lo has, después de 2000 años de teología. Pero cuando estabas en medio de él y lo veías, un hombre, sí, un hombre excelente, pero un hombre, se escondía la divinidad en la humanidad del Señor. Y los signos, pues para ellos era difícil interpretarlos. Continúa el Crisóstomo: y como los discípulos habían de salir a predicar y sufrir muchos martirios, los consuela de 2 maneras.
De una manera, por sí mismo diciendo, seréis bienaventurados si hacéis estas cosas. Por otro lado, los consuela con el ejemplo de los demás, hablándoles de los muchos medios con que serían ayudados por los hombres. Y por eso añade, en verdad os digo, que el que os recibiere a vosotros, a mí me recibirá. Continúa Orígenes, porque el que recibe al que envía a Dios, recibe al mismo Jesús, que existe en su enviado. Mas el que recibe a Jesús, recibe al Padre. Luego el que recibe al que envía a Jesús, recibe al Padre que envía. También puede entenderse de este otro modo. El que recibe a quien yo enviare se hace digno de recibirme a mí. Mas el que me recibe no por intermediación del apóstol que yo enviaré, sino que me recibe a mí cuando me dirijo a las almas, recibe también al Padre, de tal modo que no solo yo moro en él, sino también el Padre. Mi Padre y yo somos una sola cosa. No deja ninguna idea de distancia. Ahora está hablando Agustín. Y al aceptar estas palabras del Señor, quien me recibe a mí, recibe al que me envió, al entender una misma es la naturaleza del Padre y del Hijo, sería lógico en la locución, si recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, se entendiera también que una misma es la naturaleza del Hijo y la del apóstol. Y así parece que debió decir, quien recibe al que yo enviare, me recibe a mí como a hombre, y el que me recibe como Dios recibe al que me ha enviado. Mas cuando esto decía, no hacía alusión a la unidad de naturaleza, sino que recomendaba su propia autoridad, residente en el enviado. Si pues atiendes en Pedro a Cristo, verás al Maestro en el discípulo, y si miras en el Hijo al Padre, verás al Padre en el unigénito. San Agustín tuvo durante toda su vida una cierta fijación metafísica. Sobre todo San Agustín venía de una filosofía neoplatonista con una cierta fijación de la naturaleza, del querer identificar la esencia de Dios. Por eso hace esta aparente analogía. Se podría entender que es la misma naturaleza del Hijo y la del apóstol, y eso es imposible. La naturaleza de Dios es solamente de Dios. Ningún hombre participa de la naturaleza divina. Si así fuera, entonces devendría en Dios, y no por participación, sino por naturaleza, y eso es algo imposible. ¿Participamos de la gloria divina? Por la presencia del Espíritu y de la palabra en nosotros, que nos hace gratos al Padre de forma tal que cuando nosotros amamos, como dice también el Señor, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. Y entonces vamos a tener al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, morando en nosotros. Pero ¿cuáles son las condiciones? Escuchar la palabra, ser humildes, estar abiertos precisamente a esa palabra, amar y cumplir la palabra que estamos escuchando. ¿Para qué? Para poder dar frutos, los frutos que Dios quiere de nosotros. No vivir la vida como nosotros queremos, sino preguntarle constantemente a Dios en un diálogo: Señor, ¿qué quieres que haga el día de hoy, en este momento? Mucho tenemos que aprender. El siguiente segmento lo voy a estar explicando más. En un momento continuamos, hermanos. Estás en tu programa El Reino de Cristo, con Ángel Palacios. Enseguida volvemos. Nuestro compromiso como laicos es hacer presente el reino de Cristo en la tierra. Continúa con nosotros y descubre cómo. Estás en tu programa El Reino de Cristo. Continuamos, queridos hermanos, ya es la recta final, el último segmento. Les recuerdo que estamos en vivo, les agradezco las llamadas, todos los que podamos recibir y podamos nosotros contestar o comentar. Finalmente, este segmento siempre me lo reservo para mi propia exégesis y explicación. Y yo quiero comentar tres cosas, 3 puntos. De antemano, diciendo que la palabra del Señor, como toda la palabra de Dios, es infinita. Pero quiero solamente referirme a 3 partes. La primera es esta: después de lavar los pies a sus discípulos,
lavar los pies, ese acto de humildad, de humillación. ¿Quién lavaba los pies? Los pies los lavaban los criados, los esclavos. Por eso cuando el Señor se acerca a Pedro, y Pedro lo ve y le dice: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jamás. Y entonces el Señor le dice muy, muy fuerte, ¿va? Si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y el otro se vence. Entonces hasta las manos y la cabeza, Señor. Ese lavar los pies, como leíamos también, inclusive con el Crisóstomo, que dice, pues es algo que no se practica, ¿va? Ya no se practica, menos ahora, porque actualmente andamos con zapatos, difícilmente andamos con guaraches. Cada quien tiene, gracias a Dios, agua corriente generalmente en su casa, ¿va? Si tiene regadera, tiene todo esto, se puede bañar y andar con zapatos y calcetines o medias o lo que sea, y no se le ensucian los pies, no tenemos que andar caminando entre la tierra. Pero ese gesto de arrodillarnos, hermanos, es tan necesario. Ese momento en el que nosotros nos arrodillamos, que ahora está reservado exclusivamente al ministro, cuando está celebrando esta cena del Señor, el lavatorio de pies, es algo tan, pero tan importante, que deberíamos, tomando el ejemplo del Señor, hacerlo al menos una vez al año en nuestra propia familia. Que el Padre se tomara la molestia de juntar a su familia, al menos a su esposa y a sus hijos, y arrodillarse delante de ellos a lavarle los pies. El Padre de la familia. ¿Por qué? Porque nos ayuda muchísimo en la humildad. Este año tuve oportunidad de hincarme, de veras, de arrodillarme delante de varios hermanos míos. Y hacer el acto de arrodillarse, no de poner un pie como siempre lo había hecho. Pongo una rodilla, ponía una rodilla y la otra arriba. No, ahora fue arrodillado completo. Es precisamente reconocer en el otro a Cristo que está escondido. Y eso nos ayuda tanto, sobre todo a las personas que como yo somos tan soberbios. Nos ayuda tanto a vernos, a contemplarnos en el espejo de la soberbia que tenemos. El Señor nos dice: el sirviente no es más importante que su amo. Nadie en este mundo es más importante que Dios. Y si Dios se arrodilla para lavarnos, ¿quién puede pararse el cuellito y comenzar a pensar que es más que los otros? ¿Quién puede en su sano juicio despreciar a los hermanos? Y sobre todo me refiero a los ministros ordenados, aquellos que han sido llamados por el Señor, constituidos para darles de comer los alimentos a su tiempo, para cuidarlos y sanarlos, no para golpearlos, no para aprovecharse de ellos, no para correrlos ni para humillarlos. Es algo que nos hace falta tanto cambiar. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. Reflexionaba también hace un rato que cuando el Señor nos envía a proclamar su palabra, ¿podemos nosotros esperar tener los grandes éxitos? Juntar las misas llenas con 1,000, con 2,000 personas, el auditorio, y esperar que todos nos aplaudan. ¿Acaso así fue con el Señor? ¿No sería más bien para preocuparnos bastante si de pronto somos muy taquilleros? El Señor no era de esa forma, juntaba multitudes, pero siempre había contradicción. ¿Por qué? Porque como buen profeta ponía al descubierto los corazones. Hay de nosotros, hermanos, si nuestra proclamación, si nuestra predicación comienza a ser muy halagüeña, si comienza a ser tan bonita que todos nos aplauden, ay de nosotros, porque entonces no estamos denunciando, no estamos corrigiendo, y se nos podría aplicar perfectamente aquello del profeta: perros mudos, guías ciegos. Cuidado con eso, hermanos. Luego viene otra parte. No lo digo por todos, yo sé bien a quién he escogido. El
que comparte mi pan me ha traicionado. ¿Quién comparte el pan? Estos son apóstoles. ¿Acaso eso sucedió una vez y para siempre? Sigue sucediendo, hermanos. Sigue sucediendo. Hoy, los que compartimos el pan con el Señor lo seguimos traicionando. Y es para que estemos con miedo y con temblor y decir: Señor, ayúdame a no caer, ayúdame a no volver a matarte, ayúdame a no ser un Judas Iscariote. ¿Cuántas veces, y tengo que poner el ejemplo del presbítero, cuántas veces los presbíteros tienen aquellos problemas personales, aquellas tendencias innombrables que no son tratadas a tiempo, que no son tratadas jamás, y que de tiempo en tiempo los hacen caer en situaciones terribles? Son humanos. La imposición de manos no se da en el aire, ni convierte en ángeles. El propio canon dice: solo podrá ser ordenado aquel varón apto. O sea, se necesita un hombre, una persona humana, y sobre ella subyace el don de la imposición de las manos. Tampoco pensemos que son ángeles, ni nos vayamos a creer que los cambios son que... Dice lo que les digo, que para mí es la parte central. Se los digo antes de que suceda, para que cuando suceda sepan que yo soy ese ego eimi. Ego eimi en griego, que es la respuesta que Abraham en el episodio de la zarza ardiente recibe cuando él pregunta: y que si me preguntan los ancianos, ¿quién te envía? ¿Qué le voy a decir? ¿Cuál es tu nombre? Y Dios le contesta: Yahvé, ego eimi. Yo soy Dios. Eso es lo que está contestando el Señor. No es solamente maestro y Señor, sino yo soy Dios. Ya no cabe ahí precisamente el comentario de Agustín, porque Dios no se puede alabar a sí mismo, sino que solamente nos dice la verdad, y la verdad de ninguna forma falta a la humildad. Y viene otra parte que a mí me gusta tanto: el que me recibe es la tercera. El que recibe al que yo envío me recibe a mí. El que me recibe a mí recibe al que me ha enviado. ¿Quién me envió? Decía Orígenes, el Padre. Si recibimos a Cristo, no porque sea que si lo recibimos como hombre, que si recibimos como Dios. ¿Cómo vamos a recibir a Cristo si no como Dios? Pues no recibes a nadie entonces. Si estás recibiendo a una persona, si recibiste al presbítero Pedro, porque se llama Pedro y es un amigo tuyo, qué bueno, pero no estás recibiendo como hombre de Dios. Pero si lo recibes en fe, entonces estás recibiendo no solamente al Señor, sino que está recibiendo al Padre que viene con él, portador, al enviado. No es exclusivo del ministro ordenado el llevar a Dios. Cualquier ministro extraordinario de la comunión lleva a Dios. Cualquier persona, hombre o mujer, que se haya integrado a la misión, lleva a Dios. Cualquier hombre o mujer que visite a alguna persona y al llegar le salude diciendo la paz del Señor, lleva a Dios. Somos portadores de la luz del Señor, todos los bautizados. Somos portadores del Espíritu Santo. Y es el Espíritu el que nos mueve a expresar nuestra fe. Y así como la fe tiene la imagen de la luz, recordemos esa imagen tan hermosa de la vigilia pascual, cuando se ha bendecido el fuego nuevo y entra el cirio a la mitad del templo a oscuras, y todos nos acercamos a prender nuestra vela en el cirio y vamos compartiendo la luz prendida del único fuego. De esa manera se comparte la presencia de Dios
a través de la presencia de Dios en cada uno de nosotros, del compartir nuestro tiempo, del compartir nuestra fe, nuestra esperanza, pero sobre todo de compartir la caridad, el amor. Ahí es cuando hacemos presente a Dios, cuando nosotros, por alguna moción del Espíritu Santo, con nuestra voluntad, nos volvemos verdaderos buenos samaritanos, que generalmente es poco a poco, pero que debería ser muy seguido. Queridos hermanos, quedémonos con esta meditación y que Dios nos permita llegar precisamente a verlo cara a cara y sobre todo a quedarnos con Él. Dios les bendiga. Gracias por habernos acompañado en este programa, El Reino de Cristo. El reinado será diferente a los reinados de la tierra. Su reinado será como es Dios, eterno e infinito, sin límite de tiempo ni de espacio. Su reinado nunca se acabará y su reino nunca será destruido. Te esperamos en la siguiente emisión con mucho más del programa El Reino de Cristo.